Buenas noches, mi nombre es Erika Susana Sevilla Cruz y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta actividad vamos a poder analizar el tema acerca de la respuesta metabólica al trauma y la respuesta metabólica al estrés. A finales del siglo XVIII, el doctor John Hunter se dio cuenta que había algo que medía la inflamación y que cuando entre más inflamación había, le iba peor al paciente y cuando menos inflamación había, le iba mucho mejor. Pero hasta el año de 1942, el doctor Cuthbertson elaboró las bases de la respuesta metabólica a una agresión, determinando los conceptos de edema reaccionario e inflamación traumática, dividiendo la respuesta metabólica en dos fases: la fase EP como una fase inicial y la fase flow como una segunda fase. Pero hasta el año de 1953, el doctor Francis Moore describe una tercera fase, llamada fase anabólica o de reparación. La respuesta metabólica al trauma es cuando existe un trauma severo en el organismo, ya sea por sepsis, quemaduras o por alguna lesión que se haya generado en el organismo, generando un estrés metabólico, ya que el organismo desencadena una respuesta inicial, pretendiendo conservar energía sobre los órganos vitales, modular el sistema inmunológico y retrasar el anabolismo. Es decir, la respuesta metabólica al trauma es una respuesta fisiológica al estrés. Cuando existe un trauma severo, el estrés se da como primera respuesta, por lo que se considera el estrés metabólico como la respuesta que desarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión, siendo normalmente reparadora y evolutiva. Existen tres fases de la respuesta metabólica al trauma. La primera fase es la fase EP, que se le conoce como la fase de choque, que es la inicial. Posteriormente entra la fase flow, que es la aguda, cuando el organismo entra en catabolismo. Y la última es la fase flow, es la etapa de la adaptación o del anabolismo. La fase EP o hipodinámica corresponde a la secuencia inmediata de la lesión, como resultado de la pérdida de fluidos, y suele durar horas teniendo un estado de declinación de la vitalidad, con una gran inestabilidad cardiovascular. Se caracteriza por una intensa actividad simpática, condicionándose una caída del gasto cardíaco. La fase flow o hiperdinámica corresponde al periodo de compensación, que tiene un tiempo de inicio promedio de 5 días posterior a la lesión, pudiendo mantenerse hasta por 9 meses, mostrando a su vez dos bases específicas, la aguda y la de adaptación. Se caracteriza por un gran estrés metabólico, un estado cardiovascular hiperdinámico y una acelerada producción hepática de glucosa, a expensa de aminoácidos, lo cual se traduce en hiperglicemia mantenida. Esta fase es la de hipermetabolismo o hipercatabolismo y la de resurgimiento de la vitalidad. Como bien mencionaba, la fase flow se divide en la aguda y la de adaptación. La fase aguda se caracteriza por la utilización de sustratos mixtos e hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos, además de mostrar un estado catabólico acentuado. La fase flow de adaptación es la fase anabólica o de recuperación y puede durar meses, en la que se produce la restauración tisular, posteriormente de la fase flow aguda. La fase EP o de choque, que es la fase inicial, se caracteriza por una disminución en la perfusión tisular, disminución a la vez del transporte y del consumo del oxígeno, disminución de la tasa metabólica de manera aguda, un aumento de la glucosa sanguínea, el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos. También disminuye la temperatura corporal. Se produce una resistencia periférica a la insulina, con la liberación de catecolaminas y de consecuente vasoconstricción. La segunda fase, denominada flow aguda, se caracteriza por haber un aumento de glucocorticoides, aumento de glucagón, aumento de catecolaminas, liberación de citocinas, mediadoras lipídicas,
producción de proteínas, aumento en la excreta de nitrógeno, aumento en la velocidad metabólica, aumento en el transporte de oxígeno a los músculos, así como también una alteración en el empleo de nutrientes. La tercera fase, denominada fase flow de adaptación, existe la respuesta hormonal que decrece gradualmente, disminuye la respuesta hipermetabólica, se asocia a la recuperación, a la restauración potencial de las proteínas corporales y a la curación de las heridas en relación con el aporte de nutrientes. En la fase EP, que es la primera fase, existe un daño tisular y posteriormente en las siguientes dos fases, denominadas fase flow, existe una fase aguda y una fase crónica, en donde lleva al organismo ya sea a la recuperación o a la muerte. La respuesta metabólica al estrés postraumática es cuando el organismo, que es motivado por la propia actividad defensiva, autoagresiva y las exigencias que pide para su reparación de los tejidos, se deriva una situación generada tras el trauma, en donde se tiene una disminución del aporte energético y un incremento en las necesidades de energía, por lo que después de que existe una agresión, se desencadena un cuadro metabólico particular con la finalidad de poner a disposición del organismo grandes cantidades de energía, con la finalidad de mantener la homeostasis en el organismo. La respuesta metabólica al estrés se caracteriza por el gran flujo de sustratos, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas, desde la periferia hasta el hígado, que determina gran pérdida de nitrógeno con incremento de su eliminación urinaria en forma de urea, hiperglicemia e hiperlactacidemia, con aumento de los triglicéridos y ácidos grasos libres en el plasma, así como también existe una retención de sodio y agua y una pérdida de potasio. La catabolia generalizada, la hiperglicemia, la gluconeogénesis persistente, la proteólisis, el balance nitrogenado negativo, la producción de calor y la disminución ponderal son características de toda lesión significativa. La persistencia de la lesión, en particular con la sepsis, inhibe los mecanismos adaptativos y, en consecuencia, el estado de catabolia intensa persiste y origina proteólisis, desnutrición y, tarde o temprano, un fallo múltiple en los órganos y muerte si no se eliminan los estímulos desencadenantes. Por lo que la respuesta metabólica al trauma es inmediata a la lesión en la fase EBB, perdiendo fluidos corporales e incremento de la actividad simpática. Y la respuesta metabólica al estrés es cuando entra la fase flow con la gluconeogénesis extensa de aminoácidos y un aumento del catabolismo. El organismo es tan sabio que después de algún estado patológico de sepsis, quemaduras y trauma, va a responder con una serie de eventos neuroendocrinos, es decir, cuando hay una interacción en el sistema nervioso y el sistema endocrino, refiriéndose a ciertas células que envían hormonas a la sangre en respuesta a la estimulación del sistema nervioso, así como también una serie de eventos humorales para que pueda lograr el equilibrio, haciendo reajustes fisiológicos que están dirigidos a recuperar la homeostasis. Debido a lo anterior, el organismo, al sufrir una lesión, genera como respuesta metabólica al trauma un estrés metabólico que desestabiliza su función y un estado de lucha para poder lograr su recuperación. Estas son mis referencias acerca de este tema. Agradezco la atención que me dieron en este video. Muchísimas gracias.